¿Cómo están? En unos videos pasados habíamos hablado del tema, digamos, de los activos, del pasivo y el patrimonio. Recordemos que los activos son todos los bienes y derechos que están valorados en dinero que tiene la empresa, que los pasivos son todas las deudas y obligaciones que puede tener con bancos, con proveedores, servicios públicos que debe, y que el patrimonio es lo que la empresa le debe a los socios y las ganancias de la empresa. El gerente financiero se hace dos preguntas muy importantes. La primera es ¿de dónde se obtienen los recursos? Y la segunda es cómo se utilizan los recursos que genera una organización. En contabilidad, de dónde se obtienen los recursos se llaman las fuentes de la compañía. Y cómo se utilizan los recursos se llaman los usos. Y el gerente financiero tiene la posibilidad de, a través de los activos, de los pasivos y del patrimonio, o obtener recursos o utilizar recursos. Miremos primero las fuentes. La primera fuente de donde puede obtener los recursos es de los activos. Y es en los activos puede disponer de ellos. Se llama la capacidad de disponer de los activos. ¿A qué se refiere con la capacidad de disponer de los activos? Una empresa, sus fuentes son, por ejemplo, el efectivo. Si saca del efectivo, una maquinaria. Y eso es una fuente. Por ende, cuando se dispone de los activos, el activo disminuye. Otra de las fuentes, pero ya en el pasivo, es la capacidad de adquirir o de contraer una obligación. Una empresa obtiene también recursos, ¿cómo? Endeudándose. Y se endeuda no solo con los bancos, sino se endeuda con los proveedores. Entonces, obtiene recursos a través de ellos. Y lo que hace es que el pasivo aumenta. Por último, en el patrimonio tiene dos formas de obtener recursos. La primera y más sencilla es la capacidad de atraer inversionistas. Cuando se atraen inversionistas, los socios inyectan recursos. Y en ese orden de ideas, pues la empresa está obteniendo recursos. Luego el patrimonio aumenta. ¿Y cómo más aumenta? Y otra de las fuentes en el patrimonio es la capacidad de ganar. Una empresa gana cuando presta servicios o vende. Y vende. Obtiene utilidades, ganancias. Y esas son formas de obtener recursos, ¿sí? Presta servicios o vende sus productos a lo que se dedica la empresa. Esas serían las cuatro fuentes de una empresa. Son las formas como puede obtener recursos un gerente a través de los activos, el pasivo y el patrimonio. ¿Cómo utiliza esos recursos? ¿Cómo los usa? Pues en el activo tiene una primera posibilidad
que es la capacidad de adquirir activos. El gerente puede utilizar los recursos adquiriendo una maquinaria, incrementando el efectivo, adquiriendo más inventario y el activo aumenta. Pero en el pasivo también puede utilizar los recursos. ¿Cómo? Con la capacidad que tiene de cancelar las obligaciones. Utiliza los recursos disminuyendo su pasivo, disminuyendo sus deudas. Por ende, el pasivo disminuye. También tiene el gerente la posibilidad de utilizar el patrimonio con varios elementos. La primera de ellas es la capacidad de reintegrar los aportes al socio que se quiere ir. Tiene que utilizar los recursos para devolver los aportes o el capital de los socios si el socio en algún momento se quiere ir de la compañía. En este sentido, el patrimonio disminuye. Igualmente, tiene la capacidad de distribuirle utilidades a los socios. Y cuando el gerente utiliza los recursos distribuyendo las utilidades o las ganancias a los dueños de la compañía, el patrimonio disminuye. Por último, también el gerente utiliza los recursos en la capacidad de perder. ¿Qué es la capacidad de perder? Cuando se reciben servicios, perdón. ¿Qué es recibir servicios? La empresa siempre está recibiendo servicios, el agua, la luz, el teléfono, la nómina de los empleados. Esos elementos implican que hay que utilizar los recursos pagándoles, perdiendo. La empresa pierde cuando utiliza estos recursos. Entonces, por ende, el patrimonio disminuye. Para poder prestar servicios y vender, se requiere recibir servicios. En ese orden de ideas, el gerente, perdón, tiene 5 usos. Uno en el activo, uno en el pasivo y 3 en el patrimonio. Siempre, y aquí es la importancia de entender la doble partida, siempre debe haber mínimo una fuente y un uso. No significa que siempre deba existir una fuente y un uso. No, la empresa puede obtener de distintas formas recursos y puede utilizarlos de distintas formas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la empresa adquiere una máquina y que vale 1.000.000 de pesos y para eso saca del efectivo 500.000 y se endeuda con el vendedor de la máquina que le da un plazo por otros 500.000. ¿Cuáles serían las fuentes? La primera fuente sería la capacidad de disponer de un activo. ¿De cuál activo? Del efectivo. El efectivo, para poder adquirir la maquinaria, está disminuyendo en 500.000 pesos. La segunda fuente es la capacidad de contraer obligaciones. ¿Se está endeudando con quién? Con la persona que está vendiendo la máquina. Supongamos que tiene una cuenta por pagar
de una maquinaria. Eso implica que el pasivo aumenta en otros 500.000. ¿Cuál sería el uso? El uso sería la capacidad de adquirir un activo. ¿Qué activo estoy adquiriendo? Una maquinaria. ¿Por qué valor? Por 1.000.000 de pesos. Entonces, miren, ¿cómo el gerente obtuvo recursos? A través de la disminución del efectivo que tenía y del incremento en el pasivo para poder adquirir una máquina que es un activo por 1.000.000. Dos fuentes, un uso. A eso me refería. Siempre debe haber mínimo una fuente y un uso, pero eso no implica que en el mundo de los negocios los gerentes puedan utilizar diferentes fuentes y diferentes usos para la operación del día a día.